Supongamos que hemos creído que Dios está obrando en nuestra vida y realmente lo está haciendo. Dios está haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dios está haciendo sus obras en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, por medio de Cristo morando en nosotros. Y estamos recibiendo su justicia y su bondad. Pregunta, ¿ahora sí podemos decir o creer que ya somos buenos? No. ¿Por qué no? Porque incluso aunque hayamos conocido a Cristo, aunque Él esté ya morando en nosotros por la fe, no podemos alardear de nuestra bondad, porque nosotros no somos buenos. Jesús lo dijo, no hay bueno sino uno, nuestro Padre. Y como el Padre fue revelado en Cristo, no vemos la bondad de Cristo, no vemos sus obras de Cristo, sino la bondad del Padre, las obras bondadosas del Padre en Cristo y en nosotros. Por eso no podemos confiar en nuestra bondad, porque es nula. Nuestra bondad es nula. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero al que obra, es decir, aquel que hace sus propias obras y las presenta como justicia, son en realidad deuda. O sea, todo lo que tú prometes a Dios hacer y lo haces perfectamente, lo que dices no es justicia. No son buenas obras, sino que son deudas. O sea, son cosas negativas. Trapos de inmundicia. Son pecado. Dice Fe y Obras, página 16. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está contaminado con egoísmo y con pecado. Justicia son o es las buenas obras de Dios, porque Dios es justo. Dios es justo y es bueno. Por lo tanto, si tú prometes hacer las obras de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en el Sinaí cuando dijo, nosotros haremos todo lo que tú has dicho, nosotros nos haremos santos, estás haciendo promesas similares que jamás vas a poder cumplir. Y si prometes, debes cumplir tu promesa. Por eso no es bueno prometer a Dios nada. Simplemente tienes que decidir que Él haga las obras en ti. Cuando Israel prometió hacer los mandamientos en el Sinaí, no tardaron muchos días cuando ya habían roto sus promesas al adorar con el becerro de oro. Ellos estaban endeudándose más y más, porque en su mente sabían que era lo correcto y no quisieron. Entonces, aunque yo prometo a Dios ser bueno, ser justo, te estás endeudando, estás acarreando ascuas sobre tu cabeza. Pero el texto también dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. No obrar, en este texto, significa no prometer, no hacerlo tú mismo, sino que crees en aquel que justifica al impío. No significa que Dios justifica la impiedad. Más bien al contrario, cuando tú dejas de hacer tus obras y dejas de prometer y permites que Él haga su palabra o la obra de su palabra en ti, que es lo que Él desea, nuestra santificación. Dios no justifica la impiedad, pero sí al impío que deja sus obras y permite que Cristo viva en su corazón. Esto es justificación por fe, hecho justo. Cuando Él pronuncia su palabra y esa palabra mora en el impío, porque todos somos impíos, ya no es impío, sino que es justo, es hecho justo. Y el texto termina diciendo,
su fe le es contada por justicia. Es decir, la fe de Jesús hace posible esas obras en él, porque la fe en fe es la victoria. Cristo en nosotros ya es la victoria en nosotros. Y para esto vamos a ver un ejemplo de fe, de un impío que fue hecho justo. Abraham. Aquí mismo, Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Creyó y le fue contada por justicia. El problema de Abraham era su falta de fe. Dios habló a Abraham, atención, Dios habló a Abraham y prometió. Siempre que Dios habla, su palabra es una promesa. Y Abraham finalmente no tenía fe, porque vemos en su propia experiencia que quiso hacer por sí mismo las obras, quiso cumplir por sí mismo la palabra que había escuchado de Dios y cometió muchos errores. En ese momento Abraham estaba viviendo lo que la Biblia llama pacto antiguo o promesas malas. Pregunto, ¿qué era lo único que le correspondía a Abraham hacer? Solo una cosa le tocaba hacer para que la palabra de Dios se hiciera una realidad en él. Y era simplemente decir, amén, yo lo creo, que así sea. Creer y esperar que esa misma palabra se cumpliera y solo le tocaba hacer lo que le tocaba hacer a acostarse con su esposa. Y así sucedió finalmente. Tuvo la fe de Jesús, que es esperar que esa palabra se haga realidad. Y por eso vemos a Isaac, el hijo de la promesa, es decir, de la promesa de Dios, es hijo de la promesa de Abraham. Finalmente, el hijo queda en casa, el hijo legítimo. El otro tuvo que salir. Y esto representa, Isaac representa el pacto legítimo, mientras que el otro representa el pacto antiguo de Abraham. Pero no es que Dios tenga algo contra el otro hijo o contra Agar, sino que es una representación de lo que sucedió acerca de los pactos. Porque solo un pacto es legítimo, el pacto de Dios, sus promesas. No que Dios tenga algo personal con el otro hijo, al contrario, lo bendijo. Igual Agar representa lo que sucedió en el Sinaí. Mis promesas a Dios, que son vanas, y eso debe salir de nuestra casa, de nuestra vida, y tener fe, así como Abraham la tuvo. Así que Dios desea cumplir su palabra en nosotros, Cristo en nosotros, porque el Padre ya hizo todas las obras en Cristo. Y si Cristo mora personalmente en nosotros, somos justificados por fe. O sea, somos hechos justos, porque justo es Dios morando en nosotros.